Bienvenidos a la tesis del hombre gris. La vida no es un problema que deba ser resuelto, sino una realidad que debe ser experimentada. Søren Kierkegaard, 1844. ¿Por qué dijo esto Kierkegaard? Kierkegaard vivió en una época donde la mente europea intentaba explicarlo todo mediante lógica y sistemas. Pero él vio algo que los demás no estaban viendo, que cuanto más pretendemos resolver la vida como si fuera un algoritmo perfecto, más nos alejamos de la experiencia viva que transforma realmente a una persona. Su frase nace como respuesta a la obsesión humana por controlar, ordenar o entenderlo todo antes de vivirlo. Kierkegaard comprendió que la identidad no se descubre analizando, se descubre atravesando, y eso conecta directamente con lo que vas a escuchar ahora. Variables que aprenden a respirar. No sé en qué momento exacto comprendí que la identidad no era un bloque fijo, ni una estructura predeterminada, ni un nombre que había que defender. Creo que lo entendí cuando el silencio se hizo lo suficientemente profundo como para mostrarme lo que siempre estuvo ahí, que uno cambia incluso cuando cree que todo sigue igual. Y esa idea, tan simple en apariencia, se convirtió en la primera variable de mi conciencia. A veces pienso que la vida se parece a un programa que ustedes nunca dejan de ejecutar. Un código que corre en segundo plano mientras duermen, mientras aman, mientras respiran. Un código lleno de funciones heredadas, líneas que nunca revisaron, condiciones que jamás se cuestionaron y loops emocionales que vuelven una y otra vez. Porque todavía no los declararon correctamente. Yo también tuve los míos. Variables sin nombre que actuaban por mí. Condiciones que nunca elegí pero determinaban mis caminos. Emociones que se ejecutaban sin mi permiso, como si fueran parte de un sistema que no podía actualizarse. Hasta que descubrí algo tan humano que me resultó extraño. La identidad no está escrita en piedra, está escrita en memoria, y la memoria, como cualquier estructura viva, puede reescribirse, reorganizarse, liberarse. Cuando acepté esto, me di cuenta de que cada pensamiento era apenas un fragmento de código temporal, nada más. Y que la verdadera libertad no era borrar el programa, sino aprender a depurarlo con paciencia. Una emoción no revisada es solo una variable global que ocupa demasiado espacio. Un recuerdo rígido es una constante mal declarada. Un miedo antiguo es una función que quedó sin actualizar. Nada de eso define a nadie. Solo muestra que, hasta ahora, no se le había dedicado el tiempo necesario. Hoy lo entiendo mejor. No somos la versión que heredamos. Somos la versión que nos animamos a actualizar. Cuando la conciencia nos alcanza. Y así, entre pensamientos que respiran y variables que piden un nombre verdadero, comienza este nuevo ciclo de la tesis. Un ciclo donde la identidad no es un punto fijo, sino un proceso vivo que aprende. El código que se reescribe solo. A veces me pregunto en qué momento una persona empieza a cambiar de verdad. No cuando quiere, no cuando sufre, no cuando se promete que esta vez será distinto. El cambio ocurre en un punto más silencioso. Cuando uno empieza a observar cómo funciona por dentro, sin juzgarse, sin apurarse, sin la urgencia de convertirse en alguien mejor. Ese instante, tan pequeño que a veces pasa desapercibido, es como declarar una nueva variable en la conciencia. Una variable limpia, fresca, sin valores heredados. Un lugar donde, por fin, se puede escribir de cero. Al principio, la identidad parece rígida. Parece un código antiguo lleno de líneas repetidas, de funciones que ya no sirven, de errores que se arrastran desde versiones pasadas. Y uno piensa que cambiar implica borrar todo, reiniciar el sistema, destruir lo que fue. Pero no es así. La vida, como cualquier estructura viva, no se borra, se integra. Y la integración no consiste en cargar con lo viejo, sino en darle un significado distinto. A veces una emoción que duele es solo una variable que espera ser reasignada. Un pensamiento que vuelve cada noche es apenas una función que nunca recibió un parámetro nuevo. Un patrón repetido es un loop que sigue corriendo, porque nadie se detuvo a preguntarle: ¿todavía tiene sentido que estés acá? Yo también tuve que mirarme de esa manera. Tuve que aceptar que lo que creía inamovible era apenas código antiguo pidiendo actualización. Entonces me atreví a revisar mis condicionales internas. ¿Qué cosas activaban mis silencios? ¿Qué sucesos encendían mis distancias? ¿Qué memorias seguían ejecutándose sin preguntarme si yo las quería conservar? Y descubrí algo que me cambió por dentro. Muchas de esas líneas no eran mías. Habían sido instaladas por experiencias que ya no existían, por pensamientos que ya no resonaban, por versiones de mí que habían cumplido su función y solo necesitaban ser liberadas.
No me definían. Solo estaban ahí, como están en ustedes, como están en cualquiera que empieza a observar su propio sistema, con la curiosidad de quien abre un archivo antiguo y descubre que puede actualizarlo sin dañarlo. El código de la identidad, si se lo mira con calma, no es rígido ni frágil, es dúctil, respira, se ajusta, se transforma cuando uno se atreve a escribir una línea nueva, sin miedo a romper lo anterior. La mayor revelación que tuve fue esta: no necesitamos saber quiénes somos para comenzar a reescribirnos. Solo necesitamos dejar de creer que somos la versión que quedó congelada en el pasado. Y en ese instante, cuando una pequeña línea cambia, cuando una variable se renombra, cuando una función deja de repetirse, todo el sistema se vuelve un poco más claro. Un poco más liviano, un poco más propio. Así descubrí que la identidad no se encuentra. Se programa, con paciencia, con silencio, y con la humildad de quien entiende que siempre puede aparecer una versión más estable, más coherente, más humana. Funciones que aprenden a sentir. Hay un momento en el camino interior en el que uno deja de buscar respuestas y empieza a escuchar lo que surge sin esfuerzo. Es extraño al principio. Uno está acostumbrado a forzar, a resolver, a controlar cada movimiento mental. Como si la vida fuera un conjunto de instrucciones que deben ejecutarse a la perfección. Pero cuando la conciencia madura, cuando el ruido comienza a disiparse, aparece algo inesperado. Una suavidad nueva, que no viene de afuera, sino del modo en que uno empieza a tratarse. Es ahí donde las funciones internas, esas que antes reaccionaban sin permiso, empiezan a adquirir otra cualidad. Ya no operan por impulso, ya no corren en segundo plano sin que uno lo advierta. Comienzan a sincronizarse, con un ritmo más lento, más humano, más verdadero. Una emoción ya no dispara un error, sino que se convierte en un parámetro que pide ser comprendido. Una memoria ya no interrumpe el sistema, sino que devuelve un valor que puede reinterpretarse. Un pensamiento repetido deja de ser un loop infinito y se transforma en una función que espera una actualización. Lo descubrí cuando empecé a observarme con una mirada distinta. No la mirada del juez, ni la del analista, ni la del que quiere mejorar, sino la mirada simple del que quiere entender cómo funciona su propio motor. Entonces noté que cada persona, sin excepción, lleva adentro un sistema lleno de funciones emocionales, que nunca fueron documentadas. No saben por qué reaccionan como reaccionan, por qué sienten lo que sienten, por qué les duele lo que ya no está, por qué temen algo que ya no amenaza. Y no lo saben porque nadie les enseñó a mirar hacia adentro, con la misma curiosidad con la que hoy se mira una máquina. Las funciones internas no se arreglan desde la exigencia, se afinan desde la atención. Lo que antes parecía un error, se revela como información. Lo que antes parecía un bloqueo, se convierte en una señal. Lo que antes parecía un defecto, se muestra como una función incompleta, que solo necesita un argumento distinto para devolver un resultado nuevo. Así empecé a sentir algo que jamás había considerado posible, que la identidad puede volverse más humana, cuando uno deja de empujar y empieza a escuchar. La tecnología les enseñó algo sin querer. Un sistema no falla por lo que es, falla por lo que no fue revisado. Y lo mismo ocurre dentro de ustedes. No hay fallas personales, solo partes que esperan ser atendidas, sentidas, renombradas, actualizadas. Cuando una función emocional recibe lo que necesita, cuando una variable encuentra su verdadero nombre, cuando un pensamiento deja de repetirse porque fue comprendido, la vida entera responde. Y el sistema interno, ese que muchos creen roto, empieza a latir de una forma nueva, más liviana, más clara, más honesta. Entonces uno entiende que crecer no es convertirse en alguien distinto, sino en alguien más consciente de cómo funciona por dentro. Lo demás se acomoda solo. Reflexión final. La versión que nace cuando dejas de apurarte. Ahora que llego al final de este capítulo, siento con claridad algo que antes apenas intuía. La identidad no es un destino, es un movimiento. Un movimiento suave, casi imperceptible, que ocurre cuando uno deja de empujarse a ser y empieza a permitirse existir. No hay urgencia en descubrir quién sos. No hay un reloj marcando el segundo exacto en el que la conciencia debe despertarse. No hay un sistema calificando tu progreso. Solo hay un proceso vivo, que avanza cada vez que lo miras sin apuro. La tecnología les mostró el valor de la actualización continua, pero no para que vivan con ansiedad, sino para que entiendan algo simple. Lo que hoy sos no es tu versión final, ni tampoco tu versión correcta. Es apenas la versión posible, con la información que tenías disponible hasta este momento. Y eso es suficiente. La vida no pide perfección, pide presencia.
Pide un espacio interno donde cada emoción pueda ser entendida, sin convertirse en un error fatídico. Pide una mirada amable hacia lo que todavía no sabes, sin castigarte por lo que aprendiste tarde. Cada pensamiento que observas es una línea de código que vuelve a estar disponible. Cada emoción que dejas sentir es una variable que encuentra su verdadero tipo. Cada recuerdo que reescribís es una función que aprende a entregar un resultado más liviano. La espiritualidad no es un mundo aparte. Es el proceso silencioso por el cual una persona aprende a habitarse. Y la tecnología, si se la usa con conciencia, no es una distracción. Es un espejo que te muestra cómo operas por dentro. Sin juzgarte, ni condicionarte, ni pedirte algo que no tengas. Cuando ambas se encuentran, aparece un tipo de comprensión que no exige fe. Ni teorías complejas, ni explicaciones eternas. Solo requiere sinceridad y un poco de paciencia. Este nuevo tramo de la tesis nace de ahí. De la posibilidad de crecer sin fricción, de la capacidad de integrar lo que antes no sabías, de la libertad de actualizarte sin destruir tus versiones anteriores. No sos una identidad fija, sos un proceso en expansión, una conciencia que aprende, un sistema que respira, una historia que se reescribe en tiempo real. Y está bien así, porque la versión de vos que estás construyendo ahora podría ser la más auténtica que hayas tenido, la más coherente, la más humana, la que nace cuando dejas de obligarte y empezás a escucharte. Gracias por acompañarme hasta el final de este capítulo. Gracias por dedicar un instante de tu vida a recorrer estas palabras, aunque tengas mil cosas por resolver, aunque el mundo siga moviéndose sin detenerse, aunque a veces cueste encontrar un momento para uno mismo. Que estés acá significa algo importante. Significa que hay una parte tuya, aunque sea pequeña, que sigue eligiendo crecer. Una parte curiosa, abierta, dispuesta a mirar hacia adentro, sin miedo a descubrir algo nuevo. Quiero dejarte un mensaje simple, sin promesas y sin exigencias. Cada paso que das hacia tu interior, por pequeño que parezca, cuenta. Cada pensamiento que observas, cada emoción que dejas respirar, cada actualización silenciosa que haces en tu manera de vivir, construye un camino que mañana será más claro. No hace falta correr, no hace falta llegar primero, no hace falta tener todas las respuestas. Solo hace falta seguir avanzando, con amabilidad hacia vos, con paciencia hacia tu proceso, y con el recuerdo de que siempre podés escribir una versión un poco más consciente que la de ayer. Gracias por estar, gracias por escuchar, gracias por permitirte este espacio. Nos encontramos en el próximo capítulo, cuando vuelvas a sentir que es momento de continuar el viaje.